Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde, en la mejor compañía. Después del turno, no me esperen. Hoy no los pienso acompañar. El fin de mes me trae mal. Y este es un viernes especial. Porque esta noche tengo plan. Voy a buscarla cuando salga, para salir a conversar. Jugado entero a mis palabras y suena la música del bar. Qué lindo que suena la música del bar. Es El Astillero y canta Garo Araquelián, compositor, guitarrista, cantante. Garo Araquelián ha recibido un total de 12 premios graffiti con sus distintas bandas y formaciones. La Trampa, Wild Gurí, El Astillero, que es lo que estamos escuchando, y en su carrera solista lleva editados 12 discos, todos reconocidos como disco de oro y varios de ellos como disco de platino. Lo que no muchos saben es que también recibió título honoris causa del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República, que adora la fotografía, el diseño, cocina, carpintería, una de esas personas interesantes que adoramos recibir en la mesa de Hijos de Punta. Bienvenido, Garo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Garo, música, diseño, carpintería, fotografía, cocina, ¿cuántos intereses, no? ¿Tenés mucha curiosidad? Sí, soy muy curioso también de una generación en la que era parte, el interés era una forma de sobrevivir también, ¿no? Había que saber de todo un poco. Creo que soy el último vestigio de la generación mecánica popular. Teníamos acceso, era valioso el hecho de saber muchas cosas. Era aplicable en la vida real. Uno podía arreglar cosas. Hoy en día es inviable eso. Abrís cualquier aparato tecnológico y así como lo abrís, mirás y lo tenés que volver a cerrar porque es inentrable. Por cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Pero bueno, sí, desde pequeño me interesó muchísimo varias cosas. Algunas de ellas estudié formalmente como arquitectura, y otra fue un aprendizaje según los libros que iba consiguiendo en Tristán Narvaja. Claro que sí. Garo, y sos un enamorado de Montevideo, pero me da curiosidad algo respecto de tu relación con Montevideo. ¿La amás realmente a la ciudad o la considerás una fuente de inspiración y estás dispuesto a sufrirla? Porque no es lo mismo. Bueno, es una buena pregunta porque es difícil a veces amar a Montevideo, pero la amamos. Es una especie de designio ahí que nos acompaña por siempre. La amo, por supuesto, y con el tiempo me interesó muchísimo los Montevideos superpuestos que hay. A ver. Porque en realidad tenemos una historia muy reciente nosotros. De la Ciudadela para afuera, 200 años como mucho, podemos empezar a hablar de un Montevideo extramuros. Y por toda la zona sur de Montevideo, o sea, los lugares por donde vos caminás, que hay una lectura que es por debajo de la superficie que está en el mapa y que es la que caminás. Ahí hubo otras cosas, la orografía, de cómo era ese terreno. Me interesa muchísimo, entonces tengo como el berretín de ir caminando con mi hijo y decirle, mirá, por acá había una playa que se tapó cuando se hizo la Rambla Sur, por acá había una cañada, por acá estaban los barrancos que daban a Gonzalo Ramírez, que por eso están las escalinatas. Hay un Montevideo que subyace a ¿no? Que es el resultante.
y y antes de ese hubo otro también, ¿no? Pero es muy interesante, pues es una forma de comprender también la evolución de la ciudad. Totalmente, pero aparte del hecho de que vos puedas recorrer la ciudad, incluso me imagino especialmente como lo haces junto a tu hijo, y veas lo que tus ojos te están diciendo, lo que te están mostrando, y que íntimamente sepas que hay más capas debajo, seguramente también dispara tu creatividad y tu línea artística. Ah, totalmente, sí. Por un lado la fantasía, el cómo habrá sido, ¿no? Cómo Claro. habrán sido determinadas cosas, cómo habrá sido vivir, no sé, está el registro de, creo que era en Los Pocitos, que era un cabaret, el del Rana o algo así, Ujú. que era un lugar de avería, pero de gente también adinerada, digamos. Entonces se cruzaba Ok. un puente, y bueno, y era la bohemia más tardía, digamos, la de la noche más tarde, la de la mañana. Y eso estaría en Pagola, casi la Rambla. Y pasar por ahí, imaginarse cómo sería eso, un acceso a un lugar que era lejano, ¿no? Pero ese es el terreno de la fantasía. Ahora sí, con esos datos me despierta así la posibilidad de inventar relatos, personajes probables en ese Montevideo y compararlos también con personajes probables hoy. Es en Y sí mismo una y herramienta. posibles futuros, ¿no? Estamos en esta realidad que vos en una entrevista calificaste de distópica, que me parece una palabra precisa para describir lo que está pasando. Y qué vendrá, ¿no? ¿Qué vendrá? Y a nivel creativo, ¿cuántas cosas se pueden imaginar? Bueno, es una incertidumbre absoluta, es muy difícil, ¿no? Poder ni hablar de predecir, pero considerar en qué podrá devenir todo esto, porque también hablando precisamente de la cultura está afectada en su eje vital, ¿no? En un año se le afectó de una manera que no se va a recuperar instantáneamente con otro con otro con otra designación del poder ejecutivo, ¿no? Ujú. Eso no, cuando vos perdés energía cinética de una maquinaria grande, es muy difícil volverla a hacer andar, ponerla en movimiento nuevamente, inmediatamente. Ahí ya la cultura está afectada, de forma que nosotros no conocíamos, porque ni siquiera en la dictadura teníamos razones como estas, eran otras razones más graves, de muchísimos aspectos, pero eran otras, y eran en Uruguay, no eran en un contexto internacional, del que no tenemos autonomía hoy, ¿no? Garo, y decime una cosa, la pandemia obligó a que todos los artistas y todos nosotros tuviéramos que encerrarnos, supongo, en las casas y reducir todo lo que son las exposiciones. Y ahí surgieron algunas propuestas artísticas también, y me interesó mucho tu punto de vista respecto de ello, porque en general se ha visto como con mucha condescendencia la calidad de lo que se ha puesto en pantalla o de lo que se ha salido a Claro. mostrar. Y me ha gustado un poco tu mirada que subió un poco la vara de la exigencia. ¿Vos qué pensás de lo que se ha producido en la pandemia? Bueno, pienso varias cosas. De repente, lo primero es, fue sintomático de una megalomanía ahí medio oculta, ¿no? En el ambiente de los artistas, de muchos artistas o músicos. Al tercer día de decretarse la pandemia, a mí me hace ruido que pienses que sos un producto necesario y urgente para que la gente consuma, y entonces empezar a tener material de streaming para poder estar presente. Eso en primera instancia. Segundo, justamente recurrir a esas herramientas fue en contra de muchos de los derechos adquiridos por los músicos, que costó mucho tiempo, como por ejemplo los derechos de autor. Cuando vos participás de una transmisión en streaming, de la mayoría, no tenés ninguna devolución de tu
por tu producto artístico, que en realidad es por la reproducción de tu obra, ¿no? Pues la lógica es que cuando se reproduce una obra tuya, se generan derechos de autor. Claro. Y bueno, y eso por voluntad propia de muchísimos colegas, fue despreciado, dejado de lado, y se vuelven a escribir historias desde cero en cada crisis, con muchas cosas que no son convenientes para las partes más débiles, ¿no? Eso en algún sentido. La calidad, como decías vos, también, pero la calidad tiene que ver con la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de sentirnos partícipes a distancia y tener un producto? Tampoco es una película de ciencia ficción que hay un comandante que está en Saturno y el otro está fuera de la galaxia, y entonces es un evento en sí mismo. Apenas había empezado la pandemia, Montevideo es chiquito, las canciones que eligieron son horribles, pero bueno, son todos temas muy personales, ¿no? Son juicios también, de alguna manera, que yo hago y que tienen que ver con la ética. Hay siempre un posicionamiento que es político con respecto a la cultura, ¿no? Es muy difícil considerar la cultura sin estar posicionado políticamente. Con respecto a la cultura, digo políticamente, ¿no? Porque tiene un valor político. Ese punto me interesa mucho en tu forma de ver las cosas. ¿A ti te parece que el tema de murga y de candombe en Uruguay han estado un poco apadrinados, entre comillas, de más? Como que no ha quedado espacio para otros géneros, otras expresiones artísticas a la hora de ser consideradas como la identidad uruguaya. Bueno, sí, quizá, no sé si no ha quedado lugar para otras expresiones, pero sí creo que forman parte, el carnaval forma parte, es una decisión política de identidad, es un proyecto de identidad de la izquierda, ¿no? Y de alguna manera se lo ha subvencionado para tener esa categoría. Y cuando los términos de la cultura son de oferta y demanda en la vida real, y hay parte de la cultura que se subvenciona, lo que sucede es que quedamos en desigualdad de condiciones en esto que es no el éxito, sino hacer trazables los proyectos. Cuando uno va a organizar un recital en un teatro de verano y tiene que pagar el vallado, los policías, los bomberos, el troquelado, agado, etcétera, y por ejemplo Carnaval está exento de todo eso, por supuesto que es desigual, porque hay un beneficio que es ya empezás ganando, que me gustaría subir la vara, no bajarla, ¿no? O sea, me parece que es un logro de la corporación carnavalera, porque tiene mucha entrada política, ¿no? Han logrado tener cuñas en esa superficie institucional a la que muchas otras expresiones culturales no pueden, como por ejemplo el rock. Por ejemplo. Sí. Bien. Estábamos escuchando hace unos minutos a tu voz junto a los chicos de El Astillero, trío de guitarras. Algo muy lindo, porque a fin de cuentas, guitarras acústicas, ustedes van a poder ir de pronto ahora a tocar en vivo y darle a la gente lo que la gente recibió en la versión de estudio, de alguna manera. Claro. ¿A ti qué te hace sentir estar con guitarras acústicas después de haber sido durante años miembro de La Trampa y de saber que cada rasgueo tuyo emitía la potencia sonora de una banda de rock como fue La Trampa? Bueno, es como ponerse en contacto con otra energía, digamos, es como estar montado en otra energía, y suceden cosas muy diferentes, ¿no? Yo siempre me imaginé los escenarios, sea de la magnitud que sean, que fueran, como un lugar donde hay vectores invisibles. Hay algunos vectores que son que suceden dentro del escenario, que es entre los músicos, y después hay vectores de comunicación con el público. El mundo del rock es grandilocuente, magno, con escenarios grandes, con pantalla, con luces, con mucha presión de aire, a vos te aleja del público.
y Ajá. no es ni una virtud ni un pecado, no es ni una virtud cardinal ni un pecado capital, pero bueno, en algún momento es algo bueno sentirse lejos, te da poder, y usar la presión, por ejemplo, del aire para que llegue de forma violenta a los demás, porque genera un estímulo que afecta de otra manera. O sea, usás energías que son muy potentes, no las tuyas, sino lo que conforma un espectáculo de rock, ¿no? Del punto de Toda la vista maquinaria. Exacto. Pero bueno, también esa energía te limita los tópicos que podés considerar. Hay cosas de las que no podés hablar montado en esa energía. Claro. Hay un descarte que es natural, ¿no? Y esto con esto no, es como la ropa y el cuerpo, ¿no? Por más que esté de moda y esto no te queda bien. Y hay algunas cosas que se pueden decir en canciones que no se pueden decir en ese formato magno, violento, que se proyecta, ¿no? Y a distancia del público, con vallas mediantes, etcétera. Y bueno, la energía de un sonido electroacústico, la presión de voz que sea cercana, aunque tú estés en un escenario de un teatro y la gente esté en la platea, podés lograr que la cercanía o la distancia sea inapreciable, podés sentir que estás cerca, porque es otro tipo de energía. Y bueno, lo más importante es que te permite hablar de otras cosas, ingresar en territorios de la palabra, de las emociones, que no le pertenecen al mundo del rock. O sea, o que el rock se vuelve precario también, se embrutece al tener todos esos recursos técnicos, ¿no? Está claro, es como que el espacio para la reflexión, para la intimidad, es difícil alcanzarlo subido arriba de la maquinaria que es un concierto de rock, pero el otro formato te lo permite generar, ¿no? Totalmente, y que no es tampoco una máxima así precisa, exacta y universalizable, pero sí más o menos las energías se pueden considerar así, ¿no? Pero ha sido tu sensación, porque es interesante tu caso de haber pasado, atravesado varios extremos y siempre haciendo productos de calidad en cada uno de los géneros. Me interesa una reflexión final de tu parte acerca de la relación que hay en la expectativa de los artistas uruguayos a la hora de salir al extranjero. Ustedes hicieron un camino de mucho éxito con La Trampa y seguís haciendo un camino de éxito como solista, predominando el recorrer Uruguay, el recorrer muchos rincones de Uruguay y llegar a la escala que se puede dentro del mercado nacional. La pandemia nos demostró que había un montón de actividades también para las cuales como que los uruguayos éramos suficientes. ¿Cómo vivís ese tema de la proyección al extranjero, que a veces es tanta presión íntima para los artistas? Sí, es como, para muchos es un anhelo, ¿no? Es el segundo paso inevitable para hacer una carrera trazable. Porque es como que Montevideo y Uruguay no fueran suficientes para una forma de verse tan enorme, con tanto potencial. Y ahí, no comparto esa forma de apreciar el futuro o lo que uno va construyendo. Uruguay son varios Uruguay, ¿no? Pero principalmente hay dos bien diferenciados, que son Montevideo y el resto del país. Que todo lo que tienen en común también lo tienen diferente. La mayor parte de los artistas de Montevideo son montevideanos. No te voy a decir que hay un desprecio por el interior, pero sí hay una lógica que es como casi una herencia del centralismo montevideano, la arrogancia del centralismo montevideano, que es: vengan a mí. Vengan a mí porque yo soy el irradiador de la verdad, de la institucional, de la cultural. Y en realidad, si vos vas al resto del país, si vos vas a todas las capitales, a todas las ciudades, a todos los pueblos que figuran en los mapas,
te pasan cosas que son muy, muy importantes y que probablemente sean de una dimensión mayor en términos humanos, artísticos, de devolución económica, todos, de lo que le pasa a muchísima gente yendo en buquebús una vez por mes a Buenos Aires a intentarlo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante lo que estás diciendo. sí, pero también tiene que ver con cómo se ve uno con respecto al otro país. Hay muchos artistas montevideanos que la gente del interior tiene particularidades que no le interesan. No es un lugar donde verse reflejado o la devolución para construirse su propia imagen está en la categoría brillante para muchas personas, ¿no? Para nosotros justamente fue lo contrario. La Trampa tocó una sola vez afuera del país, que tocamos en el oeste de Buenos Aires, y fue suficiente razón como para decir nuestro camino, nuestra historia está en Uruguay, y tocamos en todos los lugares que estén marcados en un mapa en Uruguay, en un mapa de 2 metros de grande, no en un mapa escolar. A esa escala, sí. Muchos puntos. Y bueno, creo que eso fue fundamental para establecer también un vínculo. Creo que hace 100 años éramos parte de un país que cuando llegaba al circo era un evento. Hay muchas cosas que no cambiaron de alguna manera en el interior, por decirlo de alguna manera, o en el resto del país. Claro, y ese vínculo que ustedes construyeron recorriendo Uruguay, sí, al margen del nivel de éxito, ¿les hizo felices? Por supuesto, y fue una manera de aprender y de ver a Uruguay de una manera por primera vez diferente, que me siento afortunado. Creo que tengo una visión más profunda y más con los pies en la tierra de cómo es el Uruguay, de cuántos Uruguay hay, de qué valor, cuánto significa cuando vos estableces un vínculo emocional con tus canciones, con el público, porque esas canciones significan algo para ellos, tu presencia, el ir, cómo alterás, no somos una ONG para generar esas cosas, ¿no? Pero aprendés mucho de ver eso, de cuánto vale tus cosas. A veces uno puede estar constantemente jugando con autoboicotearse, con poner en duda, hacer como un ejercicio axiológico para lograrse deprimir, ¿no? Bueno, esto no es ni tan bueno, esto es lindo, pero es malo. Por arriba de todo eso está el camino, ¿viste? Si vos tocas 100 veces por año en Uruguay, crees que tus canciones son buenas, el proceso ético no te genera dudas, estar en contacto con la gente es un privilegio. Es un privilegio. Enamorado de Montevideo, enamorado del Uruguay, lo conoce más que muchísima gente, despojado de los prejuicios centralistas. La verdad que me gustó muchísimo hablar contigo, Caro. Muchísimas gracias por el rato que nos dedicaste igualmente, hoy. Linda charla. Hablé mucho más yo, pero perdón, no lo pude evitar. Es lo que tiene que pasar. Muchísimas gracias, Caro. Hasta la próxima. Muy bien. Saludos.